de aquellos problemas me pueden dar el 80% de aquellos resultados, o de aquellos buenos resultados, o de aquellas soluciones. Y en realidad, ahí sí tiene mucha razón. Y eso sí sucede. Imaginemos que nosotros somos una empresa concesionaria de alimentos y tenemos 10 clientes o 9 clientes. Yo les puedo asegurar de que el 20% de esos clientes les genera el 80% de sus ingresos, de todas sus ventas. Y eso sucede. Es relativo, no exactamente el 80-20, pero es la ley que él determinó y encontró. Y nosotros, para aplicarlo dentro de nuestro rubro como gestión de alimentos, en gestión logística y gestión de alimentos, sí se da, sí se repite. ¿Ya? Decía que el 80% de tu éxito depende del 20% de tu esfuerzo. Y eso es verdad. Había un caso en el que mencionaba un muchacho, decía: yo en las mañanas invierto mi tiempo en hacer ejercicios, salir a correr, ver televisión, leer un poco y me voy a trabajar. Ok. Yo le pregunto: ¿y qué es lo que más haces? Ver televisión con mi papá. Ah, ver televisión con tu papá. Sí. En eso me gasto, se puede decir que el 80% de mi tiempo, por así decirlo. Y dime, ¿eso te genera alguna utilidad? Me dice: bueno, converso con mi papá viendo televisión. ¿Qué? Pero ¿y conversas viendo televisión? O a veces, la verdad es que sí, a veces veo televisión, a veces converso con mi papá, pero es en la manera en la que nosotros pasamos nuestro tiempo juntos. Y justamente lo que conversamos sobre este tema de la ley de Pareto, pasó un tiempo y me dijo: señor Cristian, hice algo. Ese 80% de mi tiempo que yo invertía con mi papá viendo televisión, ¿qué hice? Preferí ir al parque a jugar fútbol con mi papá en vez de ver televisión y pasar más tiempo con él y prácticamente no distraerme mucho con el tema de la televisión. Entonces, lo que has ganado con eso, más calidad de tiempo. ¿Ok? Y el otro 20% me lo dedicaba a mi trabajo. Y en tu trabajo, con ese 20% de tiempo, ¿dabas buenos resultados? Sí, porque mi trabajo sí. Que mi trabajo sí era aplicado, sí era puntual, sí daba mis informes. Entonces yo digo: con ese 20% de esfuerzo vas a conseguir el 80% de resultados en tu trabajo. Pero sin embargo, con el 80% de tu tiempo, el otro 80% de tu tiempo, conseguías solamente un 20% de resultados para tu vida cotidiana, para ti. Entonces, se empezó a tener ese razonamiento del 80-20 él también. Y nosotros, como empresa de alimentos, también lo vemos de esa manera. Vamos a hacer un caso. Dice la ley de Pareto: no trates de hacer más, simplemente haz más de lo que sí funciona. Y eso es verdad. ¿Cómo saber si estamos trabajando en ese 20%? Vamos a leer. Supongamos que en tu empresa el 20% de tus clientes son clientes ideales y que me generan el 80% de mis ingresos, lo que les acabo de mencionar. Si pudieses tú conseguir más clientes como esos y deshacerte de los demás, obviamente luego lo entenderás muy bien. La regla de Pareto seguiría aplicándose igual. ¿Por qué? Porque un nuevo 20% de tus clientes, un nuevo 20% de tus clientes generaría un 80% de tus ingresos. Pero ¿qué sucede con ese 80%? Ese 80% sería mucho más grande debido a que los clientes ya se componen en calidad y no en cantidad. Entonces, esto se va a repetir. Finalmente, algo importante a tener en cuenta es que la ley de Pareto también funciona al revés, de modo inverso.
Así como el 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos, el 80% restante de tus clientes supondrán tan solamente el 20% de tus ingresos. No deja de ser importante el hecho de que solamente el 80% de tu esfuerzo de mis clientes me generan el 20% de tus ingresos. No. ¿Qué te dice? Te dice que debes tener en cuenta en fidelizar a ese 20% de clientes que sí me generan el 80%, pero abocar también recursos para que todos esos demás clientes, que son un gran porcentaje, se pasen a ese 20%. Eso es lo que tiene que darle de pareja. ¿Okay? El 80% de las personas te reportan el 20% de beneficios. ¿Okay? Por lo que ten cuidado con quién te rodeas y pasa más tiempo con el 20% que verdaderamente es importante. Entonces, así es lo que voy. Ustedes tienen que tratar de unirse, de juntar todas aquellas problemáticas, todos aquellos conceptos que a ustedes crean que les está ocasionando algún inconveniente y generar todos los esfuerzos para que al menos el 20% de esos problemas que sean los más relevantes sean solucionados, y eso, ténganlo por seguro que va a conllevar a solucionar el 80% de todos aquellos problemas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un concepto aquí en el tema de diagrama de Pareto. Un concesionario de alimentos quiere analizar los problemas más frecuentes que se le presentan a la hora de servicios. Para esto empezó a clasificar todos los efectos posibles en concesionario a la hora del almuerzo. Y encontró todos estos tipos de defectos: demora en la atención, personal incompleto, atención descortés, fallas en el sistema de control de photochecks, que era para el control de ingreso al comedor, el personal sin uniforme y una programación repetitiva, mala sazón. ¿Qué sucedió con esto? Sucedió de que el cliente se estaba quejando de este concesionario en el momento del servicio. Entonces nos decía que, mira, ¿sabes qué? Hay muchos problemas, son de este tipo, que la gente se está quejando conmigo, yo quiero que lo solucione. Entonces, la jefatura de los encargados y el comedor empezaron a hacer todo un seguimiento, recibiendo todas las quejas de los clientes durante un periodo de tiempo. Nos encontramos con esto, ¿no? Los tipos de defecto, los detalles del problema están definidos en la parte derecha. ¿Sí? Posteriormente, la analista se puso a recepcionar todas las quejas y dice que los clientes presentaban durante un lapso de 2 semanas. Y se encontró esa frecuencia dentro de 2 semanas. ¿Okay? No sigan el cierto, ¿no? Se van a perder un poco. Encontramos todas estas quejas, las veces que el personal se quejó, que el cliente se quejó. Hasta ahí todo bien. Entonces proseguimos a hacer una aplicación con la ley de Pareto. Luego lo pasamos a ordenar de manera descendente. ¿Okay? Luego agregamos el porcentaje representativo de cada frecuencia. Solamente sale un porcentaje en base a 100, considerando que la suma de la frecuencia, que es 288, representa el 100%, y se le da un porcentaje a cada frecuencia de cada concepto, de cada tipo de defecto. ¿Está ahí también? ¿Sí? Ustedes saben verificar, bueno, lo que es básicamente el Excel lo arroja muy simple, pero también se puede hacer a mano. Esto aquí se grafica en un histograma, ¿sí? En la que la parte de los horizontales son todos los defectos, ¿sí? Y la parte de los verticales son el porcentaje de frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Continuamos. Luego, que nosotros hemos
Sí, para una diapositiva. A ver, nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿ok? Para explicarles aquí un poco. En una columna adicional en la parte derecha se va a hacer la sumatoria, y quiero que me escuchen bien, la sumatoria de todas las frecuencias, una correlativa de la otra. Es decir, de que como primera parte de la frecuencia acumulada, en la parte de la derecha, en la columna que vamos a crear, se va a poner porcentaje de frecuencia acumulada y se va a poner el 33%. En el siguiente recuadro, en la parte de abajo, se va a sumar el 33% más el 27.1, va a generar exactamente 60.1, ¿verdad? Luego, la siguiente va a ser igual, el 60.1 más el 13.9, ¿sí? Y así. Y cuando nosotros lleguemos al final, en la parte de este espacio, voy a tener el 100%. ¿Sí? ¿Se entendió? Por favor, lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué yo menciono esta parte de la columna de frecuencia acumulada? Porque eso nos va a ayudar a generar el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es básicamente la representación de lo que hemos nosotros identificado con respecto al 80-20. Una vez que nosotros hemos realizado toda esta columna de la frecuencia acumulada, se va a graficar el diagrama de Pareto. Como ustedes pueden observar, aquí va la frecuencia acumulada que les acabo de mencionar. En la parte izquierda se da para que no se pierda, aquí está la cantidad de frecuencia y, ¿sí? ¿Sí me siguen, por favor? Aquí está la frecuencia, y aquí está la frecuencia acumulada, y aquí están todos los defectos. Cuando ustedes grafican esto, y esto aquí es la tendencia de la curva de la frecuencia acumulada, se van a dar cuenta de que esto de aquí, esta parte de acá, es el 20%, se podría decir que es el 20% de todos los defectos, ¿verdad? Y que el 20% me suma aproximadamente el 60 o 70% de todos los problemas que yo puedo solucionar. Entonces, se puede decir que también se ha aplicado la ley de Pareto para esta problemática del concesionario, que realmente a veces se da. Yo les puedo decir que sí, sí se puede aplicar, de la manera que estamos nosotros mencionando. ¿Sí? Si nosotros nos abocamos a solucionar estas simples dos cosas, o de repente estas tres cosas, podemos tomar casi todo el porcentaje de los problemas. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte del diagrama de Pareto? Quiero que esto quede claro porque aquí vamos a hacer un caso práctico con esto, inmediatamente. ¿El número del lado derecho qué significa? Ya, el número del lado derecho, que era la frecuencia acumulada. Aquí subimos, hasta esto quedó claro, ¿verdad? En esta columna vamos a crear una columna adicional adyacente a la columna de frecuencia que la vamos a llamar porcentaje de frecuencia acumulada, en la que simplemente se van a sumar de manera horizontal estos porcentajes. Va a poner en el primer lugar 33, en el segundo va a ir 27 más 33, en la siguiente va a ir lo que salió acá más este 13, y cuando uno suma, uno sigue consecutivamente, va a obtener el 100%. Y eso es lo que aparece 100 como máximo. 100 como máximo. Así es. En esta columna aquí van a ir todos los defectos que ustedes tengan, y aquí van a ir, perdón, la cantidad de defectos, y aquí van a ir todos los defectos. Y cuando ustedes empiezan a graficar, se van a dar cuenta de que siempre van a tener esta tendencia, siempre va a haber esta tendencia. ¿Ok? ¿Para sí? Las recomendaciones para el uso efectivo del diagrama de Pareto. Debido a que se tiene que ser más productivos con recursos limitados, se debe tratar de enfocar los esfuerzos a reducir una barra de focos vitales a la mitad, que
e intentar reducir una barra de los muchos rivales que tienen. ¿Por qué menciono eso? Porque la ley de Pareto del 80-20 dice que el 20% es llamado pocos vitales y el 80% es llamado muchos triviales. Es decir, que yo abogando mis esfuerzos a unos pocos, pero vitales, problemas, voy a solucionar el 80% de todos los problemas. Pero sin embargo, si me aboco a estos muchos triviales, si aboco mis esfuerzos a solamente solucionar muchos problemas menores, voy a solamente generar el 20% de soluciones. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere la ley de Pareto. El diagrama de Pareto es el primer paso para la realización de mejoras, pues posee la flexibilidad de representar el sueldo vertical, ya sea cantidades numéricas o cantidades monetarias, dependiendo del caso que se tenga. ¿Sí? Ok, hasta ahí espero que haya quedado bastante claro el tema de Pareto. Sitios remotos. Dentro del rubro de alimentos, de concesionario de alimentos, nosotros tenemos como clientes muchas veces principales a empresas del rubro minero, del rubro de construcción, del rubro de hidrocarburos. Entonces tenemos que darles cierta exclusividad a ellos porque aunque no lo crean ellos, nos generan, uno, bastantes ingresos de la empresa y segundo, nos dan un aval para poder postular hacia otras licitaciones. Entonces, tenemos que comprender que la gestión logística no es la misma de generar toda una gestión aquí en Lima o en la capital, o en una ciudad principal, que gestionar todo un abastecimiento para un sitio remoto. Aquí he puesto casos como mineras, plantas petroleras, plataformas de petróleo en el mar, ¿no? Que muchas veces el ingreso no es por carretera, sino es por helicóptero, como es el caso de oleoducto peruano. Yo tuve la suerte de estar por allá. Tiene 7 estaciones desde Piura hasta el último que es en Andoas, en Loreto. Y a los 2 últimos o 3 últimos solamente se ingresa con helicóptero. Por suerte tienen pocas personas, pocos comensales, porque imagínense si esas plantas tuviesen 300, 400 personas dentro de esas plataformas. Toda la gestión logística que se tendría que hacer para llevarle mercadería por una semana. Y viajar en esos helicópteros es una tortura. No crean que es como subirse a un avión y viajar escuchando música. Por el contrario, totalmente incómodo, porque son helicópteros de carga. Entonces, tenemos que tener ciertos criterios para enviar la mercadería a los sitios remotos. Criterios. Como en todo sistema de suministro que vamos a tener. Se supone que base es el lugar donde nosotros estamos operando, trabajando, me refiero como parte de logística, que usualmente siempre es la ciudad, la capital o un sitio cercano dentro de la operación. No podemos trabajar dentro de la operación la gente de logística. ¿Por qué? Porque eso nos implica estar lejos de los proveedores. Usualmente los proveedores son de la zona, o son de Lima, o son de alguna ciudad cercana. Entonces nosotros no podemos estar muy metidos en la operación, tenemos que estar más bien más de la mano con aquellos proveedores. Ese es el criterio que tienen que usar. Después se gestiona todo el proceso del sistema de compras, que como siempre va de la mano con el tema del almacén, que responde el proveedor. En el caso de que el proveedor sea un proveedor de la capital, se gestiona todo el proceso igual, o de una ciudad cercana. En el caso del oleoducto peruano, todo el abastecimiento era de Piura, y necesariamente había que llevar un helicóptero. Entonces la mercadería se demoraba en llegar 3 días. Imagínense ustedes enviando cárnicos, verduras, frutas hacia allá. Era bastante difícil. Muchas veces la mercadería llegaba bastante madurada, tenía una merma muy alta, pero el producto funcionaba muy bien. Y el proveedor de suministros, esto es cuando directamente nosotros le enviamos. Tenemos una manera de gestionar todo el proceso mediante el cliente, porque usualmente en sitios remotos el cliente es el que nos da la mano para el transporte.
Usualmente se da así en sitios muy remotos como estos. El cliente corre con la parte del flete, nosotros usualmente llevamos hasta un punto y el cliente se encarga de distribuirlo por los diferentes campamentos. Caso de las petroleras, caso de plataformas petroleras. Hay una plataforma petrolera en el norte, en el que está, no recuerdo si era haciendo Taiwan, pero de que había que llegar por las casas, ¿no? La mercadería y el transporte es bastante complicado. Es una plataforma petrolera que no tiene más de 100 por 100 metros y tienes que dar vueltas ahí 21 días en esa plataforma. Es como vivir en una manzana, ¿no? Durante 21 días trabajando. Entonces, entran muchos conceptos, muchos criterios más allá de la gestión de calidad que a veces hacen que no controlemos adecuadamente todo este proceso. Luego, cuando nosotros tenemos proveedores locales, les decimos que ellos mismos testan. ¿Qué es lo que se suele hacer usualmente en campamentos como el gas de Cancela, el proyecto de gas de Cancela? Tuve la oportunidad de estar en el segundo proyecto de Cancela y nosotros nos apoyábamos en proveedores locales. ¿Por qué? Porque el gas de Cancela era la construcción de la tubería para extraer el gas desde Cancela en Cusco hasta Pampa de Cholita, Chincha. Entonces la construcción iba avanzando. Era una construcción que venía del Cusco hacia Chincha, y era otra construcción que iba de Chincha hacia Cusco, y en algún punto se tenían que encontrar. Entonces los campamentos tenían que ser campamentos remotos, campamentos movibles, campamentos que se puedan levantar, llevar a otro sitio y ponerlos ahí. Entonces no podíamos estar optando por un proveedor de Lima, porque al proveedor de Lima cada vez les salía más caro llevar mercadería conforme avance el proyecto. Entonces nos apoyábamos, uno, que ese proveedor nos iba a cobrar más caro el flete. Entonces, ¿qué hicimos para solucionar como parte de la logística? Empezamos a obtener proveedores locales. Toda la tubería venía Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica, y bueno, la parte de Chile. Entonces, en cada departamento tuvimos que buscar un proveedor local. Fue todo un trabajo de análisis, de sondeo, pero lo encontramos y fue la manera en la que se puede encontrar. Eso es para el caso de proveedor de suministros, que el proveedor mismo nos suministra toda la mercadería. Podemos apoyarnos y hacer un puente y evitarnos toda esa parte de acá. ¿Ok? Esta parte de acá se da para empresas que tienen un almacén y nosotros podemos tener la mercadería en grandes volúmenes hacia las operaciones que tienen gran cantidad de clientes, gran cantidad de comerciantes. La planificación para alimentación en sitios remotos es: ustedes tienen que tener un correcto manejo de menús cíclicos. Tienen que tener la confirmación de ese pedido con una semana de anticipación, por lo que les acabo de mencionar. La gestión logística de un punto de sitio remoto no es una cuestión de un día, no es una cuestión de horas. Siempre gasta un poco más de tiempo. Si ustedes no hacen una planificación adecuada, van a patinar en el momento de que abastezcan la mercadería. Cabe la posibilidad de que el vehículo de transporte se bloquee, cabe la posibilidad de que no tenga completa la mercadería. No es como salir de aquí y comprar en un mercado cercano. Sería recomendable trabajar con proveedores siempre y cuando cumplan con los requisitos que solicita el cliente, ¿no? Tener una comunicación permanente con el punto de operación. Ustedes son el área logística, tienen que tener siempre una comunicación, ya sea vía telefónica, vía email, lo que sea. Y es importante esto también, el mantenimiento de equipos de conservación, ya por lo que les acabo de mencionar. No es lo mismo mandar a arreglar una refrigeradora aquí misma que mandar a arreglar una conservadora en un sitio remoto. Imagínense, y nos pasó a nosotros en el proyecto, ahora que recuerdo, en el proyecto de Cancea, en el cuartel Calitos en Ayacucho. Nosotros teníamos que ofrecer un promedio de 1.500 personas y la mercadería nos venía, me refiero a cárnicos, mensual. Solamente nos podían llevar la carga de Lima mensual. ¿Ustedes se imaginan qué volumen de carne comprábamos para el abastecimiento durante un mes para 1.500 personas que desayunaban y almorzaban? Cenaban no porque en el cuartel no permitían dormir, porque era un cuartel militar y nosotros éramos civiles.
Entonces la cena se daba en diferentes restaurantes de la ciudad. Pero se imaginan ustedes qué cantidad. Nosotros teníamos lo que conocemos usualmente como un reefer. ¿Alguien sabe qué es un reefer? Un reefer es un tipo container que almacena todo a punto de congelación, básicamente las carnes. Y se lo malogró un día el reefer. Tuvimos la mala suerte que se nos malogró el reefer. Nosotros, la mejor solución en ese momento fue buscar algunas congeladoras que nos pudieran guardar una cantidad determinada de carne, pero esas congeladoras solamente nos guardaban 80, 70, 90 kilos, no nos guardaban más. Nosotros teníamos más de una tonelada de carne. Cuando llamamos al proveedor, que era el proveedor de Neptunia, que nos había alquilado este reefer, nos dijo que el repuesto no tenían en stock y que se iban a demorar aproximadamente 2 semanas en traer el repuesto a Lima, y de Lima para enviarlo a Ayacucho y que llegue un técnico para que lo ponga. No podíamos contratar otro reefer porque el reefer no se consigue que pudiera comprar a Iraoka una congeladora. Tendríamos que comprar cuántas congeladoras para almacenar esta cantidad de carne. ¿Qué hicimos? ¿Qué solución ustedes darían en ese momento? Ustedes son los jefes de logística y tienen que dar la solución. Cerrar el reefer y ya no abrirse. Salar la carne. Bueno, sí, pero una tonelada de carne. ¿Ya? No, estábamos en la ciudad de Ayacucho. ¿Qué solución ustedes le darían? Uno me ha dicho salar la carne o ahumar la carne, considerando que hay que descongelar la carne primero para que se pueda salar, ¿no? ¿Qué solución ustedes darían? ¿Otra solución? Buscar un proveedor que me facilite otro reefer. El proveedor me iba a traer la mercadería, el otro reefer, por lo menos en un mes. Pues me dicen contratar otro reefer, también puede ser una solución. Me dicen vender la carne, también es otra solución. La carne venía empacada. Carne congelada. ¿Empacar? La carne está Congelada, pero empacada así. Sí, las congeladas, Todo empacado así. No tendríamos empaque para vacío, aparte de empaquetar esta tonelada de carne, los empaqueadores Mira, tengo que decirle que lamentablemente no hubo una solución adecuada. La mejor solución que hicimos en ese momento fue cerrar el reefer y no abrirlo. Para que se mantenga frío lo más Exactamente. mayor tiempo posible. Exactamente. La solución fue esta. No sé si vayan a tomarlo bien o mal. Yo dije, cerremos el reefer, que Lima nos gestione el envío de dinero para comprar diariamente la carne en otro lugar, mientras solucionaban el tema del reefer, contrataban otro reefer, contrataban o compraban muchas congeladoras o veían que solucionaban. Pero tenías que solucionar y a la vez dar alimentación al cliente. Era un problema bastante complicado. El hecho de como dicen, de salar, de ahumar la carne, sí, eran soluciones que pasaban por nuestras cabezas. Pero era tiempo y personal que íbamos a dedicar a todo eso. Tiempo que lamentablemente no teníamos en ese momento. Personal con el que no contábamos porque teníamos una alta rotación de tiempo. Entonces, como dicen, pateamos el problema a Lima. Y dijimos, bueno, pues vamos a comprar la carne diariamente
que era un poco más aceptable conseguirlo, y ustedes tienen el problema en Lima de buscar la solución para eso. No hubo mantenimiento preventivo, fue un mantenimiento correctivo mal hecho, mejor dicho, mal cuestionado. Bastante cuestionado en Lima, ¿no? Una consulta. Dicen que 1000 kilos de carne para 1500 trabajadores, solamente 5 días de abastecimiento, todos los días carne, y se acabó el chiste. Pero como si yo me refiero a cárnicos, me refiero a carne. No, carne, por eso todos los días hay carne. Teníamos que cumplir un menú. Por eso, pero ahí ya es un menú de contingencia, pero no van a exigir lo mismo sabiendo que hay una situación técnica de por medio. Sí, cuando yo me refiero a cárnicos, era que teníamos pollo, teníamos cerdo, teníamos res, pero lamentablemente si nosotros... Pero 1000 kilos son 5 toneladas. Yo me refiero a que relativamente era una tonelada. Puede haber sido una tonelada. Profe, ¿no trabajas con abatedor? En el momento de Ayacucho no he trabajado con abatedor. He trabajado en Andoas. ¿Por qué no me se cocina y se vende con Sí, pues, y como les digo, esa fue la solución que vimos en ese momento. Bueno, el final fue el siguiente. Se perdió el 70% de esa carne. Se perdió el 70% de esa carne. Se supone que el alquiler de ese equipo de Neptunia venía con una garantía para que pueda funcionar correctamente. El personal de Neptunia no pudo venir a tiempo para corregir el problema y se le asumió, se le cargó a él todos los costos de pérdida. El 30% se tuvo que conseguir en el tiempo, pero como empresa no podemos perder. El hecho de haber alquilado un mujer nos daba la garantía de poder reclamar al cliente, en este caso a Neptunia, de un producto con un equipo adecuado y de funcionamiento. Se pudo hacer de verdad que se pudo hacer un montón de cosas, no pensábamos que el problema iba a ser muy grave, pero sí, al mismo problema fue bastante grave. ¿Y el mismo cuartel no tenía congelador? ¿Por qué no tenía transportador? Sí, no tenía ellos una capacidad para almacenar nuestra carne. La gente de calidad, pensó de que no era adecuado las condiciones de almacenamiento de ellos. Y decimos que es Así es. Son problemas que sucedieron y que posiblemente sucedan en el lapso del tiempo. Tengan mucho cuidado con este tipo de trabajo, de manejo de cárnicos en grandes volúmenes. El mantenimiento preventivo, para un poquito, el mantenimiento preventivo es muy importante. ¿Sí, señores? Sí. Una idea, ¿no? Dime. Lo que se pudo hacer también es ver los cárnicos de servicio rápido. Si yo tenía 1000 toneladas de cárnicos, te da de preferencia los pescados y vísceras, que son los primeros. Sé que las carnes, su proceso de congelamiento es más rápido. Entonces, si me iba a lograr carne, sí iba a lograr, pero no tanta cantidad. Nosotros hicimos sacar toda la carne que íbamos a usar para unos 2 o 3 días y de ahí cerrar el pico y ya no había. Cerrar todo. Así es. Ese fue lo que nosotros buscábamos. De todas maneras se valoró la carne, sí se perdió, se reclamó al proveedor del Reaper, el proveedor del Reaper asumió todo el costo y la empresa no perdió. Y el cliente tampoco quedó mal atendido, porque de alguna manera se le atendió. El cliente no sufrió ningún tipo de daño con respecto al servicio. Ya un problema. Pero si la comunidad se enteraba, tenía que ser un problema social. Así es. Era un tema de más, ¿cómo vas a votar en una zona que hay amplia, 700 kilos de carga? Nosotros entendemos de que en el lapso que pensábamos que ese equipo se iba a solucionar, obviamente uno no piensa en regalar la carne de buenas a primeras. Uno dice, esperamos de que el proveedor asuma y venga rápido, pronto, nos arregle el equipo y seguimos trabajando. Exactamente, eso ya es. Entonces nosotros no podíamos tampoco decidir, oye, votamos esta porque la orden no venía así. Sí, ¿me estás preguntando más? Creo que por política de una empresa, si yo sé que mi carne se va a lograr, por más que sepa que se va a lograr, no puedo regalar esa carne. Debido a que le puede ocasionar daños a que lo consuma y que te puede aplicar la multa, ¿no? Directamente a la empresa. Así es. No podíamos decidir
regalar la carne de buenas a primeras, porque uno, como dices tú, no se podría dar a diestra y siniestra la carne sin ningún criterio, y segundo, de que no pensamos que se nos iba a valorar y que se iba a demorar tanto el proveedor en atender nuestro rito. Fue un problema que sucedió. ¿Sí? Ya, avanzamos. ¿Cómo llevar los suministros a lugares remotos? La parte de la derecha se ven todas las problemáticas que pueden suceder cuando nosotros suministramos todos nuestros insumos a los sitios remotos. Podemos tener problemas de carga, problemas en las carreteras, que hayan hecho un mal almacenamiento y por ende un mal traslado del producto, falle el control de temperatura, que falle el rifler o el equipo de operación que lo vamos a como termoquín, no me equivoco. Fallos en el control de registro, de manera de que yo recibo una cantidad, pero en el papel figura otra. Sucede a veces que el proveedor, le pedimos al proveedor 1000 kilos de carne, y el proveedor nos consigue 950 kilos, y nosotros, a pesar de que tenemos una orden de compra dada por 1000 kilos, ellos nos facturan por 350 kilos, y eso genera un problema para la gestión logística. ¿Por qué? Uno, no contábamos con estos 50 kilos menos de carne. Segundo, de que el presupuesto había sido ya dado una cierta cantidad. Surgían suspicacias cuando le preguntan por qué has facturado por tanto si te han atendido menos. ¿Te va a alcanzar esa carga? Pedirle nuevamente esos 50 kilos al proveedor, ¿le era rentable abastecernos por esa diferencia? Surgían varias preguntas. Mal pedido en la base, que nosotros hemos hecho mal pedido o hemos recepcionado un mal pedido también, ¿sí? Y que la ganadería esté defectuosa. Que nosotros, al trabajar con proveedores locales, incurrimos en ese riesgo de que los productos que nos vayan a vender no tengan la calidad adecuada, tengan un poco tiempo de vida útil. Son problemas que suceden en la actualidad. Yo he considerado este tipo de abastecimiento